Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, hace un balance de la nueva ruta de la seda a 10 años del estratégico proyecto de China. Al llegar al aeropuerto de Belgrado, Serbia, la semana pasada, me llamó la atención la cantidad de viajeros chinos que llegaban. Al preguntar a nuestras anfitrionas serbias del evento al que íbamos, nos comentaron que eran trabajadores debido a las inversiones chinas y que incluso se hablaba de campos de trabajo forzoso en Serbia, en lugares vigilados por guardias chinos armados. Aunque esto es difícil de comprobar, sí está documentada la enorme inversión china en la siderurgia de Smederevo, la fuente de mayor exportación de Serbia. Sus productos son exportados a Europa a tan bajo precio que la Unión Europea abrió una investigación de antidumping en su contra, además de las muchas protestas por cuestiones ambientales y de violación a los derechos laborales que han sido reportadas. La siderurgia de Smederevo es uno más de los proyectos de la famosa Ruta de la Seda, BRI por sus siglas en inglés, cuyo 10º aniversario fue celebrado por una cumbre de jefes de Estado dentro del Foro Cinturón y Ruta en Beijing la semana pasada. Aunque representantes de 150 países asistieron, solo hubo 23 jefes de Estado, una disminución de los 37 que habían asistido a la anterior cumbre en 2019. El invitado de honor fue, por supuesto, el presidente Putin, encantado de poder viajar a un país en el que no se arriesga a ser detenido por la orden de arresto que la Corte Penal Internacional emitiera en su contra desde marzo pasado por sus crímenes en Ucrania. Pero la mayor parte de las potencias occidentales declinaron la invitación. De la Unión Europea solo viajó el presidente húngaro Orbán, cuyas simpatías prorrusas y prochinas son de sobra conocidas. El resto de los jefes de Estado presentes provenían de países del sur global, muchos de los cuales se han beneficiado o esperan serlo por las inversiones de la Ruta de la Seda. Y es que este enorme proyecto iniciado en septiembre de 2013 abarca ya 155 países que agrupan a 75% de la población mundial. ¿En qué ha consistido? Básicamente en inversiones de infraestructura de gran calado, puertos, plantas hidroeléctricas, vías férreas, carreteras, minas en países con pocas alternativas de financiamiento para tales obras. Es por eso que China se convirtió en la alternativa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las bancas comerciales, a cambio de un acceso privilegiado a recursos minerales, a productos necesarios a su propia industrialización o a rutas de transporte ventajosas, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico. El costo ha sido un enorme endeudamiento de muchos de estos países, entre comillas, beneficiados por estos proyectos y, por supuesto, la obligación de apoyar las iniciativas chinas en foros internacionales como la ONU o de votar en contra de resoluciones que la critiquen. Pero están además las consecuencias de la realización de estos proyectos en los diferentes países. Aunque es difícil hacer generalizaciones al respecto, no hay más que consultar el mapa interactivo, The People's Map of Global China, el mapa de los pueblos de la China global, una iniciativa de activistas de derechos humanos, entre los que se cuenta el Instituto Raúl Wallenberg por los Derechos Humanos, con sede en Estocolmo, y académicos. En esta plataforma se dan estudios detallados de estos proyectos en todos los continentes, la mayoría de los cuales reportaban consecuencias ambientales serias, violación a derechos laborales, a derechos humanos y de poblaciones indígenas. De hecho, estas consecuencias son muy similares a las provocadas por las obras con inversiones americanas o europeas a las que se ha acusado de extractivismo, de colonialismo y explotación. En su discurso al foro para celebrar estos 10 años, Xi Jinping promete nuevas inversiones, pero con un contenido distinto. Ya no se trata de inversiones a gran escala, sino a pequeños proyectos con la participación de más capital privado. Se enfatizará más el comercio y la tecnología de avanzada y se hará énfasis en la difusión de normas y construcción de instituciones. Para entender mejor esto último, hay que hacer notar otra propuesta china.
la iniciativa de la civilización global, según la cual cada civilización y los países que la compongan tienen el derecho a definir sus propios derechos y sistema de gobierno. Como para la civilización china estos derechos provienen del Estado, no del individuo, los derechos humanos y el concepto de democracia occidental no se les pueden aplicar, puesto que hay que respetar la soberanía de cada nación. En otras palabras, los derechos humanos no son universales y por lo tanto los países occidentales no pueden criticar a China por la violación a los mismos en China o en los proyectos en los que ésta se involucre. Pero China sí hace uso de la defensa de estos derechos universales cuando le conviene. En el conflicto actual que enfrenta a Israel y a Palestina, se ha colocado del lado de Palestina, apuntando hacia la desproporcionalidad de las acciones israelitas en Gaza. ¿Por qué lo hace? Por la necesidad de legitimar sus credenciales en el sur global y los BRICS, y por su papel de mediador entre Irán y Arabia Saudita que tan buenos resultados le dio, además de que así ataca a Estados Unidos por su respeto incondicional a Israel. Yo coincido en este caso con China, pero mi posición es más enfática, ya que considero como terrorismo tanto las acciones de Hamás en Israel como la respuesta de Israel en Gaza. La diferencia es que yo sí considero que los derechos humanos son universales y que ningún nacionalismo o pragmatismo estatal puede cuestionarlos. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.